como tantas otras noches. Bueno, esta particularmente, un pequeño pastorcito de ovejas llamado Rubén planeaba dormir en la paz de los montes del viejo reino de Judá, arrullado por los sonidos del campo y por los balidos de sus ovejas. Quería alejarse de su humilde casita en Belén, en la que vivía con sus padres, pues su pequeño y olvidado poblado se había inundado de viajeros provenientes de muchas regiones que buscaban inscribirse en un censo que había impuesto el emperador romano César Augusto en todos los poblados del reino. Eran cientos de hombres con sus familias. El pueblo no estaba preparado para recibir esta invasión de personas. No había dónde dormir ni dónde comer. Los animales en los que se habían transportado deambulaban libremente por todas las calles buscando un poco de pasto. El bullicio era ensordecedor y el frío del invierno helaba los huesos. Rubén y su pequeño rebaño de ovejas se dirigieron despaciosamente a los montes a las afueras del poblado. El viento del norte no paraba de soplar, helado y ruidoso. De repente y sin avisar, un gran aguacero se derramó sobre el pastorcito y su rebaño, quien tuvo que salir corriendo, perseguido por sus ovejas, a resguardarse en una de las tantas cuevas que había por esos montes. Tan pronto como pudo, y juntando lo que encontró seco dentro de la cueva, logró encender un tímido fuego para mantenerse tibio, alumbrar el refugio y alejar a los lobos que rondaban por allí buscando a las ovejitas más despistadas. Rubén se dio cuenta que el interior de la cueva no estaba vacío. Con el tenue reflejo de la fogata pudo distinguir la silueta de un animal grande echado sobre un poco de heno. Era un viejo buey que vivía por esas montañas. Contaban que se refugiaba en las cuevas y que ya caminaba muy despacio. Su dueño le llevaba heno y agua para cuidarlo en agradecimiento a tantos años de fiel servicio. Rubén se le acercó despacio y pudo ver en sus grandes ojos una mirada que reflejaba la paz de su espíritu. Los años no habían encogido su imponente figura, aunque su color pardo se había tornado más claro y su cara y orejas estaban completamente blancas. Entre los peregrinos que habían llegado a Belén había dos jóvenes esposos. Sus nombres eran José y María. Llevaban caminando más de 10 días. Venían desde las montañas de Nazaret con la caravana de viajeros para presentarse ante los funcionarios del censo por ser originarios de Belén. Cuando el joven y humilde esposo dio su nombre y dijo que pertenecía a la tribu de Judá, se hizo un profundo silencio entre los presentes. Reconocieron en este humilde peregrino a un descendiente directo del rey David. María, su joven esposa, estaba en estado de embarazo. Su abultada barriguita daba buena cuenta de esto. Las gotas de sudor en su frente, su cara cansada y disimulados gestos de dolor predecían que el momento del nacimiento de su hijo se estaba acercando. José cuidaba que los movimientos del burrito en el que estaba montada María fueran lentos y delicados para proteger a su joven esposa y al bebé en su vientre. El burrito parecía entender la situación. Sus pasitos eran cortos y bien pensados. El buen José buscaba por todo el pueblo un lugar donde poder albergar a su cansada esposa. Su hijo estaba por nacer en cualquier momento. El viento era frío y parecía que se acercaba una tormenta. El joven esposo tocaba y tocaba todas las puertas de las posadas que se encontraba. Recorrió con su familia todas las callecitas del poblado, pero solo recibía negativas y encontraba puertas cerradas. María estaba cada vez más pálida. No quería preocupar a José, pero sentía que el momento de dar a luz estaba cada vez más cerca. Los dos esposos se miraron por un momento sin decir palabra. Sabían que debían encontrar pronto un lugar para el nacimiento de su bebé. José, angustiado, decidió llevar a su pequeña familia a las afueras del pueblo.
a esas colinas silenciosas y llenas de paz de los montes de Judea que había recorrido de niño cuando recogía madera para la carpintería de su padre o pastoreaba su pequeño rebaño. Recordaba especialmente una cueva que siempre elegía en las noches para descansar. Tenía una entrada pequeña y siempre estaba seca, por lo que se mantenía un poco menos fría que las demás durante los duros meses de invierno. Al llegar al lugar, vio una fogata encendida junto a la pequeña entrada y a un pequeño pastorcito descansando acurrucado junto al fuego. No dormía, tenía un ojo abierto y el otro cerrado. Vigilaba su pequeño rebaño resguardado al interior de la cueva. Al percibir la presencia de los peregrinos en medio de la oscuridad, Rubén se levantó asustado y levantó su bastón en señal de amenaza. José, desde una distancia prudente, le hizo señas de paz y le mostró a su joven esposa embarazada. El pequeño pastorcito bajó su bastón de madera, se acercó a María y estirando sus manos hacia ella, con una sonrisa, la ayudó a bajarse del cansado burrito que la había cargado con tanto cuidado durante los días de la caravana. Lo que Rubén no se imaginaba era que su vida estaba a punto de ser transformada por el acontecimiento más grande, más esperado y anunciado durante tantos siglos entre su pueblo, la llegada del heredero del ungido rey David. La cueva era pequeña y estaba bastante ocupada, con el viejo buey y el pequeño rebaño de Rubén en su interior. Pero los jóvenes esposos necesitaban urgentemente un lugar donde recibir a su bebé. Además, el burrito estaba exhausto, por lo que aceptaron con alegría la hospitalidad y compasión del pastorcito e ingresaron a la cueva. El burrito fue el primero en recostarse justo al lado del viejo y calurosito buey. José le llevó un poco de agua y heno limpio. Un lugar ocupado con tantos animales no podía estar muy limpio, lo que angustió a José aún más. Debía adecuar la cueva para el nacimiento de su hijo. María respiraba muy rápido, ya no había mucho tiempo. Con ayuda del pastorcito, José sacó de la cueva todos los desechos de los animales, ramas y heno usado. Todo serviría para alimentar la fogata. Luego de limpiar el lugar, acomodó a la joven María justo al fondo de la cueva, sobre una cama improvisada hecha con heno y mantas limpias que llevaban en su poco equipaje. También hizo una cunita en el cubo de madera del agua del viejo buey, con un poco de heno fresco y limpio y una colorida manta de lana tejida por la mamá de Rubén. José seguía muy ocupado alimentando la fogata para mantener la cueva tibia e iluminada. Por unos instantes dirigió su mirada hacia donde estaba recostada su dulce esposa, resguardada al fondo de la cueva, protegida por el calor del viejo buey, del cansado burrito y de las esponjosas ovejitas de Rubén. En ese momento pudo contemplar cómo ese refugio improvisado se había convertido en un rústico y cálido hogar en el que pudieran darle la bienvenida a su bebé. Más sereno, José fue a sentarse por un momento al lado de María. Estaba exhausto. Poco tiempo después, estando resguardados en la cueva, vieron cómo unos suaves rayos de luz iluminaron la entrada del refugio. José y Rubén salieron intrigados para ver desde dónde se producían esos misteriosos rayos. Al mirar hacia el cielo, descubrieron una brillante y titilante estrella ubicada justo sobre esos montes que los albergaban. Se sentía un profundo silencio. El viento había dejado de soplar. Las ovejas parecían dormidas. Todo estaba muy quieto. En ese momento pudieron escuchar una suave melodía, como de ángeles, que llenaba el aire y hacía vibrar sus corazones. Una cálida luz se movía ondulante sobre ellos. Figuras de ángeles y alas se dibujaban en esos hermosos colores etéreos que los rodeaban. En ese instante, el dulce llanto de un bebé los sacó de su asombro. El niño Jesús, o Yeshua, que en hebreo significa Dios salva,
había nacido en ese pequeño y humilde pesebre, tal como lo habían anunciado los profetas de la antigüedad. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. José corrió al interior al lado de su pequeña familia. Con el corazón hinchado de alegría, tomó al niño en sus brazos, lo envolvió en una mantica blanca y lo apretó delicadamente contra su pecho. Miró a María y ambos rompieron en un llanto tranquilo, lleno de amor. Afuera Rubén recibía con intriga la visita de otros pastorcitos que también habían visto la luz titilante de la estrella y habían sentido la voz de los ángeles invitándoles a conocer al pequeño Salvador que le había nacido al mundo. Jesús, el Hijo de Dios, había nacido de forma tan sobrenatural como había sido concebido 9 meses atrás por obra y gracia del Espíritu Santo en una virgen llamada María, desposada con un joven carpintero llamado José en las montañas de Judea, cerca del pequeño pueblo de Belén.